Después, o sea, cuando... Vale. Clase de sociales con el grado cuarto A del 22 de septiembre. Estamos socializando estas actividades después de haber hecho unas lecturas de manera sincrónica en el día de ayer. Entonces estamos socializando qué observamos en estas imágenes, qué situaciones están viviendo los indígenas de la imagen, el trabajo forzoso. Entonces, Juan David, ¿cuál era la diferencia? Aunque a los esclavos africanos y a los indígenas nativos americanos los trataban muy mal, los azotaban y demás, la diferencia era que a los indígenas les permitían tener un territorio, reconocían que tenían alma, les permitían vivir en sus tierras y tener sus propias leyes, mientras que a los esclavos africanos no, y ni siquiera recibían salario o un pago por el Eso trabajo sería... tan arduo que realizaban. Entonces, por eso se llamaba un método de esclavitud. es- En el caso de los oye, indígenas, teacher, aunque los trataban muy mal, era trabajo forzoso. Dime, Juan David. que eso es, no es justo porque No, para a nada. los indígenas los estaban haciendo forzosos, pero sí les dejaban tener terreno. En cambio, a los africanos no podían ni tener un poquito de espacio y estaban esclavizados. Claro, mira, una de las cosas que hizo el patronato regio, Juan David, fue reconocer que los indígenas tenían alma para poderlos evangelizar, porque antes pensaban que no tenían alma. Entonces el patronato regio, encabezado por la Iglesia Católica, definieron o decidieron que, bueno, los indígenas van a tener alma para poder encaminar sus almas hacia el lado de la religión y hacia el lado del cristiano. Entonces, primero determinaron que tenían alma. Por eso les daban un trato, entre comillas, mejor que el que le brindaban a los esclavos africanos. Juan David, léeme la segunda pregunta, por favor. ¿Qué características? ¿Qué características tenía este tipo de trabajo? ¿Cómo lo ves Ah, tú, Juan David? ¿Cuáles son las características? Fácil, difícil, demasiado difícil. relajado. Difícil porque los ponían a, uh, alzar piedras De todo. y what? ¿Esos son piedras, teacher? Parece que sí. Imagínate, Juan Para David. poder construir las ciudades y los pueblos y las iglesias y todo, pues tenían que mover piedras, cortar árboles, levantar Ajá. edificaciones, y eso quienes lo hicieron los indígenas y los esclavos africanos. Teacher, Ah, una no le pregunta. dicen. Con mucho Ellos gusto. echaban cemento. Teacher, ellos echaban cemento. Cuando llegaron los españoles acá, todavía el cemento como tal no existía. Hacían las casas con bareque. El bareque es ¿Qué? poner unos palos, como si fueran las vigas, en cierta distancia, poner esterilla, que es como una guadua seca, y ponerle, para pegarle, una mezcla que, bueno, es que hay otras que eran de adobe, que es como un barro cocido, y la otra era poner cagajón de caballo mezclado con barro y pegarlo de las paredes. Entonces eso permitía que fuera muy resistente y muy Teacher, durable. una pregunta. Señora. Cierto que ahora ya, por ejemplo, los españoles ya no, ya son mejores y ningún Amor, problema. claro, a raíz Por de que ya ejemplo, existen los derechos y que hemos encontrado la soberanía cada sí, uno de su pero no territorio hay y que se ha ningún problema. respetado, no, tenemos buenas relaciones con España en este momento. Uh-huh. Ah, Bien, Sí, no hay sí, ellos ningún problema que un deberían, americano entre a España ni que un africano. listo. Siguiente oigan, pregunta. Ah, Felipe ya. Mendoza, ¿qué consecuencias? teachers se deberían avergonzar porque se dieron cuenta todo lo mal que hicieron. Sí, seguro que ellos deben estar muy avergonzados. Sí. ¿Y cuándo para? Teacher, ¡Qué tengo, grosero! teacher, tengo una pregunta. Dime, Fabián. ¿En qué fecha específicamente los españoles pararon? ¿Pararon qué? Pues la discriminación o algo. Ah, no, pues les quitamos, digamos que los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en territorio americano, iniciaron en los procesos de independencia precisamente porque eran ellos los que querían controlar el territorio ahora y no los españoles. Y eran los criollos los que querían ocupar los puestos más importantes. Sin embargo, eso no era muy prometedor para la población indígena y para la población afro. Lo que Teacher, iban a en hacer, las lecturas que iban a hicimos hacer la vez, la era clase cambiar de pasada mando. decía que los criollos antes no
era mucha la diferencia entre los criollos y los españoles, Correcto. solo que los criollos tenían menos poder y después ahí sí hubo diferencia. Correcto. Listo. Felipe Mendoza, la última pregunta de ese punto 2. Gracias, teacher. Teacher, escribe verdadero si la oración es verdadera. Y La última pregunta del punto 2. del punto 2. Retorno al fondo, no sé cómo voy a escuchar clases y el ruido de allá. ¿Qué consecuencias trajo para las comunidades indígenas desempeñar este trabajo? Ajá. Bueno, lo desempeñaron el trabajo, pues los españoles querían quedarse mucho más tiempo porque antes le daban muchas más ventajas a los españoles, ellos no hacían nada más que pegarles y maltratarlos, y los indígenas pues no tenían otra opción pues que hacerlo. Bien. Gracias. Teacher trajo la muerte. ¿Qué consecuencias trajo? Correcto, esa es una de las consecuencias. La disminución indígena. La desnutrición. También. El maltrato. Listo. Esas fueron las consecuencias. El maltrato. La injusticia. El maltrato y la injusticia eran las causas de esto, de la muerte y la disminución de la O sea que podemos, teacher, o sea que lo resumen de esto podríamos decir el maltrato y la injusticia. El maltrato y la injusticia eran las causas. Eso fue lo que O sea, trajo como consecuencia. podríamos tener, o sea, podríamos como un resumen de eso, podríamos poner la justicia y el maltrato. Injusticia y maltrato trajo como consecuencia, que la pregunta es ¿qué consecuencias trajo para los indígenas? La consecuencia es la Por muerte. eso la injusticia y el maltrato. Pero esa no es una la consecuencia consecuencia, también. Nico, esa no es una consecuencia, esa es una La causa. consecuencia. Puede ser una consecuencia de la llegada de los españoles, sí, la injusticia, correcto, y el maltrato también. Pero las consecuencias del maltrato y la injusticia es la muerte y la disminución de la población indígena. ¿Listo? Number 3. Tomás Alexander Granados, read the sentence, please. Escribe verdadero si la oración es verdadera, o escribe F si es falsa. Primero, una consecuencia de la colonia fue la esclavitud. Verdadero. Muy bien, una consecuencia de la colonia fue la Es esclavitud. verdadero. Verdadero, gracias. Mariana Jerónimo, la siguiente, por favor. Ok, teacher. Los españoles debían administrar el territorio porque los indígenas no sabían hacerlo. Falso. Falso. Sí, no era que no supieran. Andrés Felipe Rivero, la siguiente. Andrés Riveros. Are you there? ¿Cómo que no? No me escucha. Sí te oigo, sí te oigo. Sí, sí, Ya por que favor, no la tenía siguiente, micrófono. Andresito. Sí, es que hay que darle tiempo que le llegue el retorno a él. La clase dominante en España fue exactamente la misma que en América. Falso. Falso. Siguiente, por favor. Teacher, ¿cómo así que la clase dominante en España fue exactamente la misma que en América? Sí, señorita. Clase dominante, o sea, ¿quién era el que llevaba las riendas? ¿Quién era el que Yo tengo mandaba? una pregunta. No entendí, Señora. teacher. Ya te explico. Escucho la otra O sea, pregunta y te explico. tengo dos preguntas. Sí. ¿Desde cuándo los indígenas se dejaron como empezar a controlar por los españoles? Teacher, Desde una que llegaron. Ya te respondo esa pregunta. Voy con la pregunta de Sofi primero. Una clase dominante, Sofi, por decir algo, es quien impone las normas, quien pone las reglas, quien pone los cargos. Eso es una clase Pero, teacher, dominante. allá lo hacía el rey y el virrey no era el que venía y hacía también aquí las reglas.
Claro, claro, Como tal, España lo hace, entonces como claro, Sofi, pero... Teacher, may I go to the bathroom? Teacher, Sí, Juan David, go. teacher, can I win some water? Yes, Ana, Please. go. Sofi, mira, en España habían unas clases dominantes que eran el rey y todas las personas de la corte. De esas personas que no vinieron aquí porque ellos vivían muy bueno en España, ¿a qué se iban a venir a un continente donde habían personas, según ellos, salvajes, sucias, desadaptadas? No, porque ellos allá vivían muy bien. ¿Quiénes fueron los que vinieron al continente americano? Las personas que tenían de pronto cómo pagar los permisos en la Casa de Contratación de Sevilla para poder viajar, pero eran personas por lo general comerciantes. Algunos eran con problemas con la ley, ¿no? Eran ladrones, piratas, en fin. Lo que hacían era, con el compromiso de venir a las nuevas tierras a explorar y a vivir aquí, a formar pueblos en nombre de la corona española, les perdonaban sus delitos allá en España y podían venir aquí y empezar como de cero, con títulos muy importantes, ya en nombre del señor de España, ya... ¿Sí me explico, Sofi? sí te entendí, teacher. Vale, entonces no era la misma clase la que... Que les perdonaban si, digamos, en España, digamos, con problemas con la ley, si venían acá a que los españoles, pues, dominaran América, les perdonaban todos sus delitos. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo contigo, Sofi. Vamos a suponer que tú eres mala estudiante. Vamos a suponer. Resulta que tú haces trampa, dices mentiras, no te conectas a la hora, te apagas la cámara y te vas a jugar otra cosa. Mala estudiante, no eres honesta ni nada. Lo contrario que yo hago. ¿Listo? Por eso te estoy poniendo ejemplo. Es un ejemplo. Resulta que yo necesito que una persona del Liceo Moderno vaya en nombre de la teacher Betty a un colegio donde hay unos niños que digamos que todos tienen piojos, por ejemplo. Nadie quiere ir a ese colegio de esos niños con piojos, porque qué pereza. Pero yo te digo, mira, Sofi, tú aquí vas a perder el año conmigo porque yo me di cuenta que tú haces trampa, que dices mentiras, que no estudias, que te sales de la clase, que apagas la cámara, que te haces otras cosas. Entonces, Sofi, como aquí vas a perder el año, yo te propongo un negocio. Te puedes ir para el otro colegio, donde todos los niños tienen piojos y nadie quiere ir, y allá tú vas a pasar el año con notas de 5. Todo el tiempo. No importa que aquí seas mala estudiante y que hayas dicho mentiras. Allá en el otro colegio, todas tus notas te van a quedar en 5, nada más por aceptar irte para ese colegio. ¿Qué te parece? Entonces, claro, como tú aquí vas a perder el año, ganas tú. pues entonces, pero tú tienes que ir en nombre mío, a decir que sí, que tú vas en nombre de la teacher Betty, la profesora de sociales. Bueno, pues yo tengo que mandar a una estudiante allá que ponga cuidado. No me importa que no seas buena estudiante, necesito a alguien que vaya. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué otro estudiante? Pues porque ¿quién más? Si hay una persona, por ejemplo, voy a decir a alguien, entonces por ejemplo tengo a Fabián Camilo, y Fabián Camilo es un niño que se ha sacado 5, pero porque él estudia, es juicioso y le va bien. Yo no tengo necesidad de ponerle ese negocio a Fabián porque él no se va a querer ir a un colegio donde nadie quiere ir, pues él dice, no, yo no me voy porque yo al fin y al cabo me he sacado mis 5 y aquí no voy a perder, pero tú sí vas a perder, entonces es mejor que te vayas y pases el año allá con 5. Ese fue el mismo negocio que hizo la corona española con todos los traficantes, ladrones, violadores, asesinos que estaban condenados en España por esos delitos. Entonces les proponían, vayas a explorar nuevas tierras en nombre de la corona española, le perdonamos los delitos acá y allá usted puede llegar con un título nobiliario, puede volverse encomendero, es decir, puede tener una gran cantidad de tierra y atenderla. Entonces, dígame, claro, eso era un negocio muy redondo para ellos. Por eso muchos aceptaron y por eso muchos de los que vinieron acá no les daban ni pensar siquiera matar a los indígenas, porque ya tenían costumbre con eso. ¿Listo? Gabriela Peña, la última, por favor. Teacher, yo era la que te estaba diciendo mi pregunta. Era el que mandaba y el que hacía las leyes. No se encargó, o sea, sí se encargó de acá, pero no directamente. No directamente, correcto. Gaby, la otra pregunta que tú me hiciste fue, perdóname. Teacher, pero ¿y mi pregunta? Sí, Gaby, por eso. La corona española. Espérame un segundito, Gaby Peña. Gaby Sierra. Mi pregunta fue, ¿desde cuándo los indígenas y por qué es como que se dejaron
mandar de los españoles. Ok, Teacher, yo sé. desde que llegaron los españoles, ellos Porque llegaron, creo que era porque creyeron que era un dios o algo así. pues eso no lo creyeron Teacher, yo todos quiero los pueblos. explicarle porque yo sé. Sí, Fabián, dale. Bueno, Gaby, ¿recuerdas que a nosotros nos dieron un libro sobre sobre los indígenas? Ahí Sí, en la sí. página sí, ahí por ejemplo en la página 110, 109, ahí nos decían que los indígenas creían que los españoles eran los hijos del sol. ¿Por qué? Porque el sol les hizo una alianza de que un día iban a llegar sus hijos. Y entonces los creyeron y les dieron mantas, riquezas, tierras y todo eso. Pero Bueno, voy a complementar la pero un respuesta. día Gracias, Fabián Camilo, muy completa. Y te la voy a complementar un poquito, Gaby, de la siguiente forma. Cuando los españoles llegaron al territorio americano, inicialmente, la creencia es que ellos pensaron efectivamente que los españoles eran enviados, como los indígenas eran tan supersticiosos y tan creyentes de todo. Si hacía un temblor era un dios, si el volcán explotaba era un dios, si llovía era un dios, si había un eclipse era otro dios. Ellos todo lo creían y lo asumían que eran los dioses. Cuando vieron llegar estos barcos por mar, eso eran unas naves que ellos no conocían, ven una persona tan diferente, de tez blanca, ojos azules, pelo en la cara, el cual no tenían los indígenas, cascos, entonces ellos decían que eran personas de dos cabezas, porque ellos se quitaban el casco y wow, eso era maravilloso que se quitaran esos cascos tan brillantes, montados en unos caballos, entonces se veían mucho más alto que los indígenas normales, con armas muy sofisticadas, con cosas que entonces ellos asumieron que eran dioses, inicialmente. Sin embargo, esto no fue siempre así, porque el run, el comentario, creció por todas, se fue regando la historia, ¿no? Oye, llegaron unas personas, y empezaron a darse cuenta, porque los indígenas tampoco eran bobitos, que esas personas no eran ningunos dioses. Pero como ya los indígenas empezaron a dar cuenta de eso y ya empezaron a no regalarles tantas cosas, entonces los españoles tomaron el plan B, que era usar la fuerza. Lógicamente, una persona que ¿Y viene cómo se dieron cuenta? con una armadura, pues amor, cuando empezaron solamente a llevarse el oro, empezaron a maltratar a las mujeres, empezaron a masacrar personas, Teacher, a portarse mal. Los indígenas se dieron cuenta que los dioses que ellos pensaban no se portarían tan mal con su gente, porque ellos siempre pensaban que los dioses eran buenos y que solo castigaban por las razones correctas. Entonces, en este caso, cuando los españoles ya empezaron a robar tan de frente, pues los indígenas se dieron cuenta. Y empezó a regarse el comentario, oiga, están viniendo unas personas que pensábamos que eran dioses, no lo son. ¿Qué hicieron los españoles? Atormentar por la fuerza a los indígenas. Ellos venían con armaduras muy fuertes, que no les pegaban las flechas, que eran las armas que tenían los indígenas, perdón. Venían con armas de fuego, aquí no se conocía la pólvora. ¿Algunos indígenas intentaron escapar? Seguramente, hubo mucha Yo me traición imagino que también de sí. los mismos pueblos indígenas. Es decir, entre ellos mismos decían, mire, los españoles les decían, ríndanse a nosotros o los matamos. Algunos dijeron, no nos rendimos, peleamos hasta la muerte. Desaparecieron, efectivamente quien ganaba eran los españoles, quienes ganaban. No siempre, ¿no? Y a veces había traición. Los indígenas que se querían entregar voluntariamente para no morir en la batalla, porque sabían que era ir a la muerte fija, traicionaban a su misma tribu, iban y daban información sobre dónde se podían entrar mejor, brindaban información a los españoles. Entonces los españoles les encontraron el punto débil y sometían a las tribus, pero siempre fue por la fuerza. Inicialmente fue bondadoso el trato, el pacto, pero finalmente los españoles lo único que querían era robar, y pues los indígenas tampoco se iban a dejar robar sus tesoros y todo lo que a ellos les había costado tanto. En algún momento se dieron cuenta. Pues no le puedo decir exactamente la fecha, porque creo que ningún historiador la podrá saber, pero en algún momento eso fue sucediendo. Ahora sí, Gaby Peña, lee por favor el último. Bueno, dice, la corona española controló la administración de las nuevas tierras, verdadero. Very good, verdadero. La corona española fue la que se encargó de controlar las riquezas de allá
y las riquezas de acá. Listo, ayer habíamos hecho la lectura de la página 82 y 83. ¿Y 81? Sí, hasta la 83. Sobre las De la clases 81, sociales. la 82 y la 83. Correcto. Entonces, en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a hacer la lectura de la página 84 y 85. ¿Desconectados? Y subrayan lo más importante. Se conectan a las 12. Se conectan a las 12 para su clase B, para su dirección de grupo, de manera sincrónica.